A ver, ¿y si la saga de Star Wars no tratara realmente sobre el espacio exterior, sino sobre nuestro propio espacio interior? Pues venga, vamos a sumergirnos en el increíble mapa psicológico que George Lucas escondió casi a plena vista en su galaxia muy muy lejana. Y es que esta es la idea central, la que lo cambia absolutamente todo. No estamos viendo una historia futurista, sino un mito que describe la psique humana, aquí y ahora. La galaxia, en realidad, no está ahí fuera, está aquí dentro. Porque, a ver, Lucas diseñó de forma muy consciente todo el universo de Star Wars como una representación simbólica de la psique, basándose, y esto es clave, directamente en la psicología de Carl Jung. Es literalmente un espejo de nuestra propia mente. Y aquí está la chuleta para descifrarlo todo, el código. No vemos planetas, vemos la psique humana. La fuerza no es solo un poder, es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, esa red invisible que de alguna forma nos une a todos. La guerra galáctica, pues es el reflejo de nuestro propio conflicto interior, y cada personaje, da igual si es el héroe o el villano, representa una parte de nosotros, un arquetipo universal. De acuerdo, vamos a profundizar un poco en la base de todo esto, en los cimientos. Lucas no se sacó esto de la manga, para nada. Se inspiró directamente en El héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Y esta obra es, en esencia, la versión narrativa del proceso de individuación de Jung, que no es ni más ni menos que el viaje para convertirnos en quienes realmente somos. Es que el propio Campbell lo reconoció, vio que Lucas había cogido esa estructura mítica universal y la había actualizado para nuestro tiempo, creando una especie de vehículo para que nos exploremos a nosotros mismos. Y mirad qué bien se ve esto con el viaje de Luke. Encaja a la perfección en lo que se llama el monomito. Primero, la llamada a la aventura, con el holograma de Leia. Después, el cruce del umbral, cuando por fin deja su planeta. El descenso a la cueva más profunda, esa visión en Dagobah. Y al final, el regreso con el elixir, la redención de su padre. Es un patrón que se repite en todas las culturas. Vale, ahora sí, vamos al corazón de la saga, la fuerza. Pero hay que entenderla de una forma que va mucho más allá de la simple lucha entre el bien y el mal, ¿eh? La fuerza no es magia, o no solo eso. Es la representación de un concepto junguiano muy potente, el unus mundus. Imaginemos que es como el tejido fundamental de la realidad, un plano donde la mente y la materia no están separadas. Es, por así decirlo, la máxima expresión de ese inconsciente colectivo que nos conecta. Así que el punto clave es este. El lado luminoso no es lo bueno, y el oscuro no es lo malo. El lado luminoso representa el yo consciente, lo que conocemos de nosotros. El oscuro es el inconsciente, todo ese poder que está ahí pero que no hemos integrado. Por eso el equilibrio no se consigue eliminando la oscuridad, sino integrándola. Y esta idea, esta tensión entre luz y oscuridad, se ve de una forma visualmente increíble en los sables de luz. Sus colores no son una elección al azar, para nada. Son un mapa del estado psicológico del que lo lleva. Empezamos con el azul. Es el de Obi-Wan, el primero de Luke. Este color simboliza el ego consciente, la mente que busca orden, disciplina. Representa a alguien que ya está en el camino, que ha empezado su viaje, pero que todavía, le queda mucho por delante. Luego pasamos al verde, el de Yoda, o el de un Luke ya mucho más maduro en el retorno del Jedi. Esto ya no es solo un color, es un símbolo de madurez psíquica, de sabiduría. Es lo que pasa cuando el ego por fin conecta con el sí mismo, con nuestro centro más auténtico y completo. El rojo de los Sith es pura energía psíquica corrompida. Se crea haciendo sangrar un cristal Kyber, lo cual es una metáfora brutal de la sombra, de esa parte oscura que todos tenemos. Es lo que ocurre cuando no la integramos y al final nos consume. El púrpura de Mace Windu es fascinante. Es una mezcla de azul y rojo, ¿no? Pues eso, es la integración parcial de los opuestos. Windu es capaz de usar su oscuridad sin que ésta le domine, que es lo más cerca que se puede estar de la verdadera individuación dentro de una orden Jedi tan rígida. Y llegamos al blanco, como el de Ahsoka Tano. Ella acoge cristales Sith rojos y los purifica, transforma la sombra que ha integrado. Esto representa la individuación autónoma, la que se alcanza fuera de las reglas de cualquier institución, ya sea Jedi o Sith. Es el camino propio. Y claro, todo esto lleva a una pregunta muy interesante. Si uno se para a pensar en su propio viaje interior, en su momento actual, ¿de qué color sería su sable de luz? Y la respuesta más honesta muchas veces no es la más heroica, sino la más auténtica. Venga, ahora vamos a comparar cómo se desarrolla todo esto en los dos grandes héroes de la saga, padre e hijo. Vamos a ver sus dos caminos completamente opuestos para enfrentarse a su propia sombra. La diferencia principal está en el miedo que les mueve. A Anakin lo mueve el miedo a la pérdida, que viene de un complejo de abandono que nunca resolvió.
Luke, en cambio, se enfrenta a un miedo distinto, el miedo a su propio potencial oscuro, a lo que podría llegar a ser. Lo vemos clarísimo en la cueva de Dagobah. Y ojo, que aquí la Orden Jedi tiene una responsabilidad enorme, porque al prohibir el apego, al reprimir las emociones en lugar de enseñar a integrarlas, lo que hicieron sin querer fue echarle más leña al fuego de la sombra de Anakin. O sea, contribuyeron directamente a su caída. Este viaje al interior nos lleva a una de las escenas junguianas más perfectas de la historia del cine, la cueva de Dagobah. Luke pregunta qué hay dentro y la respuesta de Yoda lo es todo. Solo lo que lleves contigo. Brutal. Y eso, amigos, es la definición de la proyección de la sombra. Es ese mecanismo de atribuir nuestra propia oscuridad, la que no queremos ver, a un enemigo de fuera. Por eso, Luke lucha contra Vader, le corta la cabeza y ve su propia cara dentro del casco. El enemigo de fuera es un reflejo del de dentro. Y todo culmina en ese momento. Yo soy tu padre. De repente, la sombra que Luke había proyectado como el mal absoluto se revela no solo como algo real, sino como su propio origen. El enemigo ya no puede estar fuera, es, de forma innegable, parte de él. Y es precisamente por esto por lo que Star Wars sigue y sigue funcionando. Porque no es solo una aventura espacial, es un espejo. Nos enseña nuestro propio viaje, nuestros propios conflictos y, sobre todo, nuestro propio potencial para integrar todas nuestras partes. Y para terminar, una reflexión final. ¿Quién es el Palpatine en la vida de cada uno? Es una pregunta importante, porque la gente como él, los manipuladores, no se aprovechan de las debilidades. No, se aprovechan de las necesidades legítimas que no están cubiertas, ofreciendo justo lo que la otra persona cree que necesita, pero a un precio altísimo que se paga sin ni siquiera darse cuenta.